¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este especial de Monitor Económico, nuestra versión anuario 2021. Es un gusto para mí poder estar haciendo este último programa donde estamos poniéndole un broche de oro a lo que ha sido esta edición 2021 de este Monitor Económico, un espacio que fue creado, pensado para que ustedes puedan tener todos los días un resumen completo de lo que ocurre en el mundo financiero, en el mundo de la economía, en el mercado de capitales. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos vivido este año. Arrancábamos para recordar nada más que un 2 de marzo del 2021, iniciábamos con una nueva propuesta de Monitor y iniciábamos las primeras entrevistas con Julio Fernández, el director nacional de aduanas. Recordarán ustedes que lo teníamos en piso y hablaba sobre la evolución de la recaudación aduanera y los controles en frontera, que era una preocupación importante en ese momento. También teníamos a José Brites, el CEO de Itaú Paraguay, para hablarnos sobre la evolución del negocio financiero, y estas eran sus declaraciones. Encontrar los caminos, y el mundo igual con toda la pandemia se está movilizando, y en este sentido también Paraguay. Nosotros esperamos ya cifras positivas a partir de ahora, en marzo, abril, mayo, junio, julio, y cuando se universalice el tema de las vacunas y vuelva a la normalidad, obviamente podemos esperar incluso ya significativos incrementos en las recaudaciones. Justo acá, al llegar a este lugar, me decían la misma pregunta a nivel informal. ¿Cuántos escáneres tienen y desde cuánto tiempo hace que se está invirtiendo? Y yo, de manera irónica, dije, desde la época de Rodríguez de Francia hasta la fecha tenemos adquirido 3 escáneres. Entonces, lo que quiero decir con eso es que lamentablemente el país no invirtió, no se capitalizó. Y lo que ahora necesitamos es, nosotros tenemos la capacidad de comprar un escáner por año a partir de ahora, con los recortes que tuvimos, pero necesitamos 10 de manera urgente. Entonces, van a tener que ser recursos extra presupuestarios de la aduana, vamos a tener que buscar algún apoyo muy fuerte, porque evidentemente no podemos nosotros darle un año de plazo al crimen organizado, porque nosotros, la adquisición de un escáner tiene su tiempo. No es que están, digamos, en un salón para las ventas, porque son altamente costosos, cuestan entre mínimo 3, 4 a 5 millones de dólares. Entonces se fabrican cada vez que uno hace el pedido. No es que están, digamos, en un salón de venta. Entonces tiene su demora, a veces tardan 2, 3 meses, y realmente nosotros vamos a adquirir uno, tenemos la capacidad de adquirir uno, pero requerimos 9 más. Entonces, eso va a ser fundamental. Sumado a eso, tenemos que tener un mayor trabajo coordinado con las otras instituciones de la seguridad nacional y también con las conexiones internacionales. Vamos a sumarle a esto la incorporación de Paraguay al proyecto que se llama Colibrí, que es el control de avionetas civiles principalmente. Las avionetas te pueden transportar entre 400 y 500 kilos de cocaína en cada vuelo. Para sumar 16 toneladas, eso requirió aproximadamente, si es que fue en Paraguay, porque todavía están investigaciones si se contaminó o salió efectivamente de Paraguay las 16 toneladas, pero si acá se acumuló eso, se acopió, se requerían aproximadamente 30 a 40 vuelos. Entonces, obviamente, necesitamos también la inversión de otras instituciones como el tema de los radares. Yo creo que realmente Itaú, en más de 40 años de operación acá en Paraguay, es la primera vez que tiene un CEO local. Y con sumo orgullo también puedo decir que en todas las operaciones que tenemos acá en Paraguay, los CEOs son locales. Yo diría que el negocio financiero viene moviéndose prácticamente desde agosto. Hay una franca, no sé si llamar recuperación, pero hay un rebote económico. Eso se notó claramente en los números macro de Paraguay cuando miramos el PIB. La caída del PIB fue mínima para el impacto que tuvimos. Si yo te cuento claramente, en la interna del banco, nosotros en los meses de la segunda quincena de marzo, abril y mayo, el parate en el negocio fue brutal. Realmente cuando la gente hablaba si va a ser una V corta o va a ser una V corta bien ampliada en recuperación, yo te puedo mencionar que al ver nuestros números es una V corta que cae profundamente en abril, mayo también, y ahí comienza una recuperación que primero fue leve, pero a partir de agosto se vieron números más sostenidos, principalmente en donde, ¿verdad? Nosotros llamamos la banca mayorista, que es la banca corporativa por lo general, es donde se sintió menos el impacto del COVID en un primer momento. Va a depender mucho de cómo vengan las zafras agrícolas eventualmente y la pecuaria.
Todos los rubros que son de exportación son los grandes tomadores de dólares, el mercado agrícola particularmente. Acá hay un gran debate que tenemos en el mundo informal, por decirlo de alguna manera. Okay, ¿qué va a hacer el productor con la soja a niveles de $400, eventualmente una producción buena, no excelente, pero buena? Muchos dicen, ok, van a terminar de pagar las deudas que tienen del pasado, porque es cierto, un sector que tenía una deuda de arrastre importante, y van a nivelar. Si van a volver a invertir, es donde puede ser que aumente considerablemente la demanda de dólares, ¿verdad? De lo contrario, creo que el ritmo va a ser, no va a ser tan intenso, y puede ser que siga siendo intenso en guaraníes, ¿verdad? Porque hoy la tasa de guaraníes es realmente muy competitiva, ¿verdad? Y te aseguras, para una empresa que no genera dólares como ingreso, es un riesgo muy elevado tomar eventualmente dólares de crédito sin tomar ningún tipo de cobertura a futuro, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una realidad que va a persistir seguramente con el tiempo. Llegábamos también al mes de abril y en el mes de abril se destacaba también la entrevista que habíamos mantenido con Miguel Corrales, el presidente de APESA, sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las estaciones de servicio en Paraguay. Recordarán ustedes toda la polémica que se abrió en torno a ese tema por la cercanía o no de una estación con otra. Habíamos debatido bastante cómo eso podía implicar en materia de seguridad para, sobre todo los ciudadanos, ¿verdad?, que se encuentran en las zonas aledañas donde están estas estaciones de servicio. Se había hecho una regulación muy polémica y mucho debate. ¿Qué nos decía él? Vamos a escucharlo en un ratito más. Y también hablábamos en ese mes con César Barreto, economista y exministro de Hacienda, sobre la necesidad de un plan de reforma para el sistema de pensiones. Tema pensiones. Hablamos muchísimo este año. Y una de las recomendaciones que nos daban era justamente iniciar un proceso de reforma en el sistema de pensiones teniendo en cuenta los déficits actuariales que tienen todas las cajas y que nos hablan de que la brecha que tenemos de espacio para que estas cajas comiencen a utilizar sus últimos recursos cada vez se agota más y eso podría generar un problema a nivel social porque obviamente en algún momento no van a tener los recursos para responder a los jubilados. Entonces, era otro de los temas importantes que abordamos este año en el mes de abril y aquí vamos con esas entrevistas. Bueno, mira, en términos personales te digo, ¿verdad? Realmente el Paraguay hoy estaba pasando por un problema político grande en todo sentido. Hay un hartazgo en la parte política seguramente, justamente por estas distorsiones, por estas medidas cautelares, por las chicanas, por los problemas con la salud, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que esta parte de trasfondo político es como algo que está muy arraigado. Por otro lado, te quiero disculpar. Sí, en todo sentido, contra cualquier institución hoy nacional, yo creo que hay un descontento, ¿verdad? Hay que tomar la rienda y buscar el bien común y el bien de la ciudadanía. Las autoridades tienen que entender eso que está por encima de los intereses particulares. Y creo también un poco que la gente hoy en día todavía no se está dando cuenta del peligro que ocasiona esta liberación de las construcciones de estaciones de servicio más allá del problema económico. Nosotros como APESA celebramos y aplaudimos las inversiones, somos todos empresarios y queremos que haya crecimiento en nuestro sector, pero siempre respetando las reglas de juego y respetando las leyes, las ordenanzas, y que no haya una suerte de beneficio para particulares por encima de todo el sector que ya está compitiendo. Con reglas claras hacen. Estas normas es del año 92, la de la municipalidad, la ordenanza municipal es del año 92. Y APESA, a través de nuestros asesores ambientales, asesores jurídicos que tenemos en la institución, apoyamos siempre el ordenamiento de nuestro negocio y que mitigar todos los problemas ecológicos, sociales, impactos ambientales o lo que puedan haber. Y a través de eso, a través de eso nosotros estuvimos trabajando con el MADES y sacamos una resolución del MADES donde especifica todas las características que se requiere para una buena explotación en el sentido de estaciones de servicio, ¿verdad?
Creo que este problema de que la sociedad está en uno de los, peligro para la seguridad, creo que la ciudadanía no está todavía entendiendo, como te digo, dimensionando el problema que esto va a acarrear. Y mismo la Corte Suprema de Justicia, yo le invito a ellos que nos inviten para que podamos ir a exponerle con nuestros técnicos el porqué de esta distancia. Más allá de la seguridad, que todos piensan que es por problemas de explosión y qué sé yo, que puede ocurrir, ¿verdad? Pero son mínimas. Más allá de eso es la contaminación, porque se trabaja con productos complicados, que gotea, la acumulación, se habla de acumulación de gases, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mira, yo creo que hay que mirar la experiencia pasada que ya hemos tenido nada más, digamos, ¿verdad? Lo que ocurre es que las cajas de pensiones administran mucho dinero, fondos muy importantes para nuestro país tiene un mercado financiero relativamente acotado, pequeño, digamos, y estos fondos son fondos de montos importantes, ¿verdad? Y cuando uno está administrando montos importantes en términos de fondos de inversiones, siempre aparecen las grandes ideas, los grandes proyectos, gente que presenta proyectos para ser financiados, o cuando uno mira ex ante, digamos, esos proyectos, parece que son proyectos sumamente viables, rentables, ¿verdad? Pero la verdad es que hemos perdido mucho dinero, hay cajas que han perdido dinero, el propio IPS ha perdido dinero en la década del 90, montos muy importantes por haber hecho inversiones equivocadas. Y gran parte se debió a que primero no existía una regulación uniforme y clara que obviamente considere factores de seguridad, principalmente, ¿verdad? De liquidez, de las inversiones que se hagan y también de rentabilidad, que es importante, pero el problema de las inversiones financieras es que siempre te pueden traer proyectos de muchísima rentabilidad, pero si vos no estás considerando adecuadamente los riesgos que involucra esa inversión que estás haciendo, que parece que si todo sale bien la rentabilidad va a ser muy alta, pero si algo sale mal puedes terminar perdiendo el dinero, ¿verdad? Que es lo que ocurrió en varias oportunidades. Eso no está todavía bien regulado, o por lo menos no está uniformemente regulado, y tampoco hay una entidad que supervise. Está bien que esté regulado, pero cuando hay terceros administrando plata ajena, los incentivos normalmente no son muy buenos, digamos, ¿verdad? Hay incentivos perversos involucrados allí. Estoy hablando en términos de lo que ya se aprendió en el mundo, de lo que hemos aprendido nosotros mismos, ¿verdad? No estoy criticando a personas en particular ni nadie que ocupe consejos, puestos directivos en estas instituciones, pero los incentivos no son buenos cuando uno administra plata ajena y montos muy grandes y con mucha discrecionalidad. Hace falta control, hace falta supervisión. Entonces, el primer paso para asegurar sostenibilidad de estas cajas es que haya una regulación uniforme y clara que considere adecuadamente los riesgos y la rentabilidad en las inversiones, ¿verdad? Y una entidad que supervise la aplicación de esas regulaciones con fuerza técnica, con fuerza jurídica y técnica para poder dictar resoluciones e intervenir en los casos que haga falta, ¿verdad? Es un paso inicial fundamental en un proceso de reforma que involucra muchos otros aspectos que va a llevar mucho tiempo seguramente. Bueno, y después de compartir estas reseñas, estos resúmenes de estas entrevistas, es momento de hacer una pausa a este anuario, cumplir con nuestros anunciantes, y a la vuelta vamos a tener más de este resumen de lo que ha sido lo mejor de Monitor Económico en el 2020. Bueno, volvemos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Estamos celebrando el cierre de este 2021 con este anuario de lo que ha sido el programa. Agradecemos también a toda la directiva que ha apostado por este espacio de análisis económico-financiero, a todos los directores del canal 5 Días y también a las marcas que han hecho posible que hemos podido cerrar con éxito este primer año de Monitor Económico, a cada una de ellas que nos han acompañado. En especial quiero hacer una mención al Working, que nos ha prestado su espacio físico como para poder hacer la gran mayoría de los programas. Muchas gracias por habernos acompañado durante este 2021. Volviendo otra vez al recuento de lo que ha ocurrido en este año, vamos al mes de mayo. Teníamos a Cintia Faciuto, ella es
presidenta de la Cámara Paraguaya de Fintechs, y nos hablaba de datos muy interesantes sobre cómo está la evolución de las Fintech en Paraguay. También teníamos en ese mes a Fernando Sierra, embajador de Colombia en Paraguay. ¿Se acuerdan ustedes toda la crisis económica, política que ocurrió en esa época? Bueno, hablábamos sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en Colombia y de qué manera también los vínculos con Paraguay podía llegar a afectar ese cambio de gobierno. Vamos a esas entrevistas. La pandemia, viéndolo del lado positivo, lo que hizo fue acelerar la estrategia de muchas empresas hacia la transformación digital. Y bueno, dentro de lo que tiene que ver el mundo de las finanzas, obviamente se aceleró aún más. Y nuestro país se vio bastante beneficiado porque, como sabemos, Paraguay está un poco rezagado en cuanto a lo que es tecnología en el mundo de las finanzas, y esto permitió un aceleramiento interesante, una dinámica súper interesante en las instituciones financieras y en las empresas, en la creación de nuevas empresas, de nuevos servicios que vieron la oportunidad en esta crisis. Y eso nos ayudó a dinamizar, vamos a decir, esta industria o este sector que son las fintech en Paraguay. Hoy el problema es que no le conocemos fácilmente a la persona que está pidiendo una cuenta bancaria. Entonces la burocracia mucho está en la decisión de tomar el riesgo frente a una falta de datos, ¿verdad? Entonces la institución financiera, ni siquiera llevando a la institución financiera, sino a una persona que particular que quiera brindar un crédito, no le vas a dar un crédito si no sabes si te va a pagar, cuándo te va a pagar, si está dispuesto o no, cómo está su historial o si es una persona responsable. O sea, ya es un combo que hoy es muy burocrático obtener esa información. Y ahí es donde la fintech realmente ayuda muchísimo, ¿verdad? Donde el scoring ya pasa a ser un complemento, un scoring tradicional sumado a uno tradicional, a uno digital, hace de que la entidad financiera pueda aumentar sus riesgos en base a una información mucho más rica, ¿verdad? Entonces ya sabe que Cintia Fachuto, que realmente puede quitar crédito o pagó en tiempo y en forma, no solamente a instituciones financieras, sino a casa de crédito o a empresas que venden electrodomésticos que también dan créditos, que vive donde dice vivir, etcétera. Un montón de información que trabaja donde dice que trabaja, que no es necesario, que se puede ver todo en el mundo digital y en minutos. Entonces, esas son cosas que las fintech pueden aportar, y una muestra, te digo, o sea, hay muchísimos más ejemplos, en donde empezamos a democratizar los servicios financieros. Empezamos a hacer que sea más fácil llegar a donde el sistema tradicional no llega. Entonces, ahí es donde nosotros impulsamos desde la Cámara esa unión, ese fintegration que se le llama, ¿verdad? Que es la unión de la colaboración de las entidades financieras y de la fintech, ¿verdad? Que unan sus fuerzas y sus ventajas para poder darle mejores beneficios al consumidor final, ¿verdad? Y sobre todo a la economía de Paraguay, ¿verdad? Estamos en grado de inversión, pero pasamos nos bajaron un grado, quedamos en B+. Eso, si bien es cierto, no afecta la calidad del objeto del crédito, pues sí encarece los intereses de un eventual préstamo por el grado de riesgo que esas mismas calificadoras. Entonces, salir al mercado a conseguir dinero va a ser más costoso. Eso es lo que se logró por todo este tema, que evidentemente es muy difícil, pero que es absolutamente necesario, porque tendremos que salir al mercado a buscar dinero para poder... los países son unas empresas y evidentemente tendrán que conseguir unos recursos para efectivamente gastarlos o invertirlos en los planes sociales, en los planes que viene manejando el gobierno, y obviamente para que las finanzas públicas tengan, por lo menos después de todo este año tan difícil, algo de un balance que pueda generar un grado de inversión mucho más visible para los que quieren prestar. Colombia considera a Venezuela una dictadura, eso es claro. A través de su presidente, a través del Grupo de Lima, hemos dicho, Venezuela es una dictadura.
Partiendo de esa base, no reconocemos el gobierno de Maduro como un presidente legítimo, democrático, y digamos que rechazamos todas esas acciones que ha habido en Venezuela, porque, haciéndote un paréntesis, ya casi son 5 millones de venezolanos que están en Colombia, huyendo de toda la pobreza que tiene Venezuela. Algo más de 2 millones y tanto entrado legalmente a través de un puesto fronterizo con un pasaporte, los otros totalmente informales, que le suman a el tema pandemia, que le suman al problema crisis y que le suman al tema de informalidad. Entonces tenemos a los venezolanos, lo veía yo aquí inclusive en Asunción, de que se toman los semáforos, entonces el uno es el que limpia los vidrios, el otro es el que vende las piñas, etcétera, etcétera, y ese mismo modelo lo que ha ido es a engrosar la informalidad en Colombia, dejando también un tema tanto de salud como de asistencia social, porque llegan familias completas en donde el gobierno colombiano les abrió las puertas. ¿Qué pasa en las medidas que tomó Colombia? Colombia hizo un subsidio a las empresas, hizo un subsidio a la nómina, rebajó unos impuestos, en el afán de equilibrar medianamente las finanzas públicas de aquellas empresas que mueven el país. Colombia es un país industrial, es un país agrícola, que mueve una cantidad de sectores, pero que esos sectores tienen que reactivarse en la medida de lo posible. Hoy no podríamos reactivarlos cuando tenemos las vías cerradas, cuando no tenemos acceso a toda la información y cuando la gente dice, quiero trabajar, déjenos trabajar. Esas medidas estaban y están encaminadas a generar un alivio en las empresas que producen. Por ejemplo, decirle, vamos a contratar jóvenes de 18 a 28 años y por esos muchachos les vamos a dar un incentivo el Estado va a incentivar las empresas, va para el tema parafiscal, no los va a decirle, venga, pague una tasa promedio, va a decirle, hay una cantidad de auxilios para que el desempleo juvenil, que es uno de los grandes factores de allá, se vea reflejado y que la gente pueda contratar, por ejemplo, en un solo caso, jóvenes que puedan ayudarle. Hoy, por ejemplo, yo veo aquí el productor de este programa de 23 años, muchachos jóvenes, preparados, con un amplio bagaje, pero que necesitan oportunidades. Muy bien, y llegamos hasta el mes de junio, la mitad del 2021, y nuestra producción lograba también que nosotros podamos hablar con Gail Gina González. Ella es presidenta del INDER. ¿Se acuerdan ustedes de todo el problema que hubo sobre el tema de ocupación de tierras y el proyecto de ley también para sancionar con mayores penas lo que tiene que ver con la ocupación de tierras? Bueno, debatíamos con ella si realmente estos instrumentos legales son o no factibles para hacer un combate real a ese flagelo. Ella hacía un análisis con nosotros muy interesante sobre lo que tendría como efecto esa ley. También hablábamos con Oscar Bieber, vicepresidente de Capaco, sobre las previsiones para el rubro de la construcción que estaba muy preocupada en ese momento por los retrasos que había por parte del Ministerio de Hacienda para el pago de las obras, sobre todo de gran envergadura vial. Así que recordamos un poco lo que ocurría en el mes de junio. Bueno, el artículo que quieren modificar establece que van a ser adjudicadas por única vez a las personas que ocupan pacíficamente esos lotes y que no son sujetos de la reforma agraria. Entonces, eso sí fue un llamado de atención que hemos tenido cuando recibimos el pedido de informe, o sea, mejor dicho, el pedido de la postura que debemos tener nosotros como institución encargada de aplicar el Estatuto Agrario por parte de la Comisión de Reforma Agraria que nos pasa el proyecto. Entonces ahí hemos analizado desde el INDER y llegamos a la conclusión de que adjudicar y titular el lote destinado a la reforma agraria a una persona que no reúna los requisitos para ser considerada beneficiaria, vulnera el Estatuto Agrario y como así también un principio, todo un capítulo en la Constitución Nacional que habla de la reforma agraria. Y en consecuencia, el objetivo se desvirtúa, ¿verdad? Que es justamente distribuir las tierras del Estado a las personas que reúnan los requisitos para ser sujetos de la reforma agraria.
teniendo en cuenta que el campesino es el tutelado, el que debe ser asistido por parte del INDER, queda en total desventaja en ese sentido. Puesto ya que va a crear también, aparte de parar algún proceso, porque ya no va a tener razón de ser, trabajar por una recuperación, justamente también va a crear mucha inestabilidad, mucha preocupación en el campo, porque hay muchos compatriotas que están esperando algún trámite para tener un pedazo de tierra. Y a nosotros eso es lo que nos interesa, que nuestros compatriotas estén en un pedazo de tierra dentro de la República. Creo que tenemos que separar un poquitito en dos segmentos. Uno lo que se refiere a las obras públicas y otro a las obras privadas, ¿verdad? En cuanto a las obras públicas, ustedes sabrán que esto se ha parado muchísimo. El Ministerio de Obras Públicas ha anunciado que va a tener que parar necesariamente toda inversión pública, sobre todo lo que tiene que ver con fondo local, ¿verdad? Y continuarían algunas obras que están andando, que están con fondos de créditos internacionales. En la parte de obras públicas sí hay muchos problemas, no están saliendo las obras que se previeron, muchas empresas se han endeudado para enfrentar la reactivación económica y bueno, eso no está sucediendo. Las empresas tienen problemas para pagar naturalmente ese endeudamiento y viene de paso que el Ministerio de Obras Públicas, en el caso de obras de infraestructura, está muy retrasado en sus pagos, más de 230 millones de dólares a las constructoras. Las constructoras tienen problemas para sostenerse, los bancos son muy reacios a dar créditos así en estas circunstancias y eso complica un poquitito el ámbito de la construcción de obras de infraestructura. Esa parte está complicada. Lo que hacen los contratistas, están tratando de descontar su certificado de obras hechas y los bancos no están respondiendo como querríamos, ¿verdad? No estamos consiguiendo descontar esos certificados de los bancos. Además del problema de que un descuento certificado cuesta entre 7 y 8%, ¿verdad? Y eso prácticamente lleva toda la ganancia que podía tener una empresa. Entonces está complicado el ámbito de la construcción en obras de infraestructura, en obras públicas, por esa razón. Y en el ámbito privado, el último semestre del 2020 fue un semestre bastante bueno. Después de ese impacto inicial de la pandemia, se pudo sobrellevar. Las obras públicas sí se estaban en ese entonces, no pararon, fueron adelante y fue muy bueno. La construcción aportó muy bien al PIB, sostuvo de alguna manera la economía. Pero en este 2021 se complicaron las cosas. Los materiales de construcción naturalmente subieron. La Cámara de materiales, de proveedores de materiales de construcción, estuvieron comunicando de que hubo una merma de más del 15% en las ventas de estos materiales en este primer semestre. Eso nos da una pauta de que el ritmo de la construcción se ha frenado. Y bueno, nosotros esperamos que este segundo semestre del año podamos repuntar nuevamente y sobre todo yo creo que bueno, la parte de obras públicas va a depender mucho de estos programáticos y ver cómo hacer, cómo reprogramar, ¿verdad? Cómo Hacienda reprograma sus cuentas para poder invertir otra vez en obras públicas, en obras de infraestructura, pero y en la parte privada, yo creo que se va a empezar a mover la parte de desarrollo inmobiliario para la clase media. Yo tengo fe de que eso se va a empezar a mover en este segundo semestre
y eso sí va a hacer que se sostenga nuevamente el crecimiento de la construcción. Bueno, y con estas entrevistas hacemos nuestra segunda pausa a este anuario 2021 de Monitor Económico. A la vuelta seguimos analizando lo que nos dejó este año en materia económica. Seguimos recorriendo lo que ha sido este 2021 de Monitor Económico con muchas entrevistas, mucha gente de primer nivel que ha analizado la economía y queremos recordar lo que ocurría en julio. En julio hablábamos con Estefanía Laterza de los Ríos, directora nacional de Rediex, sobre el Centro Virtual de Exportación, una iniciativa súper interesante que se lanzaba para atraer a inversores a través de los sistemas digitales. También teníamos en ese mismo mes a Víctor Servín, vicepresidente de CADAM, que ya nos iba comentando cómo estaba evolucionando y en ese momento comenzaba a repuntar todo lo que tiene que ver con la venta de automóviles y maquinarias. ¿Cómo se analizaba la situación en julio? Ahí tenemos a estos dos referentes de la economía hablando con nosotros. El Centro Virtual de Exportación es una idea que nace justamente en el marco de esta pandemia, ¿verdad? Que nos impide hacer las cosas de la manera que estábamos acostumbrados. ¿Cómo operábamos nosotros antes? Teníamos exposiciones, por ejemplo, la tradicional Expo, donde normalmente compradores, vendedores podían reunirse en encuentros personales para poder ver la posibilidad de realizar negocios conjuntos. Entendiendo que estas dinámicas se iban a perder, comenzamos a trabajar en el diseño de una serie de herramientas que nos permitan no perder el momento, continuar adelante con el trabajo de promoción de nuestras exportaciones, que es una de las cosas que tiene que hacer Rediex. Entonces, a partir de ahí, trabajamos con Cedial, que es una organización que nos dio la idea de poner en marcha un centro virtual de exportación. ¿Qué es esto? Es una plataforma virtual a la que los vendedores, es decir, aquellas empresas que tienen capacidad de exportación, esto es mercadería o bienes de producción propia que pueden ser exportados, poder exhibirlos, poder colocar la información sobre los productos, poniendo a disposición de esta plataforma así un contacto directo con compradores extranjeros que pueden tener interés. Vamos a decir que soy una fábrica que produzco textiles, tengo posibilidades de exportación, de hecho ya tengo alguna experiencia en la materia, entonces me acerco al Centro Virtual de Exportación, tiene un sistema bastante de fácil acceso, ¿verdad? Luego vamos a colocar ahí la página web en la que hay que ingresar, entonces la persona interesada o la empresa ingresa, coloca los datos de una manera muy interactiva y muy fácil, y a partir de ahí, las personas que se encuentran en el exterior pueden tener acceso a una serie de datos, de información sobre productos determinados, a fin de poder hacer encuentros ya cercanos con las personas responsables y ir cerrando operaciones de comercio exterior. Creemos que es una modalidad que puede traernos muy buenos resultados. Va a ser una experiencia bastante similar a la de tener encuentros generales frente a frente, que es una modalidad bastante extendida en el marco de las exposiciones internacionales que se realizan, incluidas las que se hacen en Paraguay, porque son más de una. La idea es medir un poquito cómo estas herramientas pueden interactuar en el futuro con esos encuentros directos, es decir, ya ir teniendo alternativas para situaciones como aquella en la que nos encontramos ahora, que no nos permite continuar con el desarrollo de nuestras actividades de la forma que veníamos haciendo. Lo importante es decir que en el sector automotriz el crecimiento mayor se produjo en los autos de menor tamaño, los autos más económicos. 38.6% fue el crecimiento en ese segmento, 27% en las SUV y 27% en las camionetas, ¿no es cierto? También hubo crecimiento en camiones, o sea que es un semestre bien positivo porque de todos estos crecimientos va a sectores recontra importante e interesante. Yo siempre digo que esta pandemia mucha gente hizo el esfuerzo de comprar una movilidad propia para salirse un poco del transporte público, eso también hay que reconocer. Y otra parte importante de nuestro negocio es el sector financiero. Y todos los bancos, las cooperativas, se pusieron a financiar desde automóviles hasta cosechadoras, a largo plazo, con unas tasas de interés muy favorables para el comprador, ¿no es cierto? Todo ese, vamos a decir, todas esas cuestiones, todo ese grupo de cosas que hicieron que estemos creciendo en este primer semestre. El efecto cambiario
automáticamente a todos los importadores le afectan precio de venta. Pero la ventaja es que todos los bancos están guaranizando los créditos y la gente en el momento de comprar, digamos, cerró cambio y dejó de correr riesgo de cambio. Hay también productos de financiamiento en dólares, entonces esas personas sí van a seguir corriendo riesgo de cambio. De todas maneras, las perspectivas de nuestro país de una devaluación importante no existe. Estos pequeños movimientos son de la época, ¿no es cierto? Quizás un poco por la lentitud en sacar las exportaciones por esta variable que no esperábamos de la bajante de los ríos y que las barcazas no salen con carga completa, dicen que, y salen más lentamente. Entonces, lógicamente, las divisas están ingresando más lentamente, ¿no es cierto? O sea que, pero de todas maneras, el problema cambiario no es un riesgo importante en este momento para nuestro país. Y ya en el mes de agosto también seguían las noticias, seguíamos nosotros monitoreando lo que estaba ocurriendo en la economía y teníamos un invitado de primer nivel. Recordarán ustedes cuando hablábamos con André Gailey, el CEO de Itaú para la región, venía a Paraguay y lográbamos una entrevista exclusiva con él en esas breves horas que estuvo en nuestro país. Hablamos con él sobre la situación de la banca local y también cómo él miraba la economía a nivel regional y las perspectivas para el cierre de este año. También ese mismo mes tuvimos a otro invitado peso pesado de la multinacional Tigo. Hablábamos con Carlos Blanco en una entrevista también que teníamos con él sobre la actualidad de la industria de la telecomunicación. ¿Qué nos decían ambos referentes? Acá va la nota. Paraguayo es un pueblo súper amable, receptible, feliz, le encanta la vida, el asado, el contacto humano, y esto es algo que es único y mucho característico del paraguayo y que me encanta. Esta fue una muy buena sorpresa. Los números de la pandemia durante el primer semestre generaban una preocupación grande en relación a la evolución de la pandemia y claramente el plan de vacunación hizo una diferencia tremenda. La situación está bastante sob control y con el plan del gobierno de vacunación creemos que hasta el final del año tendremos potencialmente la inmunidad de rebaño y el beneficio de tener un 2022 con la página girada en gran parte en relación a la pandemia, lo que permitirá muchos sectores como servicios, comercios reactivarem muy fuerte, el turismo volver también y con eso retomaron los rubros que aún siguen muy afectados por la pandemia. No, bastante positivo. La tasa de interés tiene de reflexionar la situación de la actividad económica y el control de la inflación, ¿no? Y lo que percibimos es un repunte fuerte de la actividad económica, al mismo tiempo la inflación volviendo no solo acá en Paraguay, pero en todo el mundo. Entonces es el momento de empezar a subir las tasas de interés para equilibrar el crecimiento económico con el control de la inflación. Y el Banco Central comunicó que va a hacerlo de manera gradual, monitorando estos dos aspectos, que creemos es la manera más técnica de garantizar este equilibrio que es fundamental para el crecimiento sostenible. No es una preocupación de disparo de inflación, y no estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de todo el mundo, mirando los Estados Unidos, América Latina en general, porque, mira, y es muy importante percibir, hoy hablamos de una inflación de 3% con la tasa de interés de 1%, lo que significa un interés real negativo de 2%. Entonces el interés necesita crecer, si vuelve a 3, estaría en un nivel donde el interés real es 0, lo que aún es un gran estímulo al crecimiento, a la inversión y todo. Entonces creemos que volver a crecer, a subir la tasa de interés, es salir de una situación de extremo estímulo al crecimiento y quedar en una situación más neutra, porque el crecimiento ya está pasando, ¿no? Y la preocupación con la inflación es justamente porque hay un reequilibrio de los precios de la oferta en todo el mercado mundial que cambia el costo de vida y el costo. Por ejemplo, uno compra los insumos de China hoy, va a empezar a comprar de
de otro país, de la región. Uno tiene un costo de importación más grande, el costo de logística, de traer. Hay una cuestión de cómo quedará el cambio, el futuro. Entonces, hay un proceso de reajuste de los precios y de las cadenas de producción a lo largo de los próximos 2 años, creemos, que genera una preocupación con la inflación. Pero no es un punto que hay un gran riesgo, al contrario, está muy sob control acá. Es mucho más un punto que va a ser un factor importante en las decisiones macroeconómicas, en las decisiones de inversiones de nuestros clientes. Primero, con mucha alegría, ¿no? Yo creo que una empresa arribar a 29 años habla de su solidez, de la solidez del país que la acoge, ¿no? Y de la relevancia de los servicios que ha ofrecido durante toda su historia. O sea, como tú dices, Tigo ha sido pionero en muchas cosas en Paraguay y lo seguimos siendo, ¿no? Seguimos innovando, seguimos creciendo, seguimos llevando nuestros servicios a más comunidades, sobre todo los servicios fijos y los servicios móviles de 4ª generación, para seguir contribuyendo a lo que llamamos nosotros construir las autopistas digitales para unir personas y desarrollar nuestras comunidades, ¿no? Y mejorar vidas. Nosotros vemos eso con muchísima responsabilidad, pero también con muchísima alegría. Estamos cada vez invirtiendo más, estamos cada vez creciendo más. Y yo creo que es importante también que Tigo Paraguay no solamente ha beneficiado al desarrollo del país como facilitador de telecomunicaciones, sino que también Tigo se ha beneficiado del desarrollo de Paraguay, de la estabilidad económica y de todas las cosas que ofrece Paraguay a los inversionistas durante toda esta historia. Y también ha sido una cuna de talento, ¿no? O sea, dentro del grupo Millicom, que es la matriz de Tigo, son muchos los paraguayos que hoy en día están en el extranjero, en posiciones de dirección de empresas Tigo que comenzaron en Tigo Paraguay. O sea, tenemos nosotros 9 países en América Latina y 3 están dirigidos por paraguayos, ¿no? Colombia, Nicaragua y Panamá. Que en Paraguay existe como un acuerdo, no sé si es tácito o es explícito, de respetar la macroeconomía, de respetar las cuentas gubernamentales, ¿no? Respetar las leyes estas que permiten que la gente pueda planificar a largo plazo, ¿okay? Sin las disrupciones que existen en otros países de América Latina o del mundo, ¿no? Entonces, ese ambiente de negocio que tiene ese fondo de la macroeconomía es muy favorable. Y por otra parte, nosotros con nuestros reguladores naturales, con Conatel y con MITIC y con otros entes, con la CEPRELAT por el lado de Tigomón y con el Banco Central, podemos avanzar en temas regulatorios, ¿no? Evidentemente no es que estemos de acuerdo en todo, pero se puede trabajar, uno puede presentar los argumentos, escuchan, ¿ok? Después deciden y, te repito, algunas cosas nos gustan, otras no nos gustan, pero eso es parte del hacer negocio, ¿no? Pero siempre hemos encontrado un ambiente que por lo menos te permite disentir, te permite presentar tus argumentos y al final llegar a un acuerdo. Bueno, hacemos una brevísima pausa y luego a la vuelta vamos a ir ya mirando un poco los últimos 2 trimestres de este año, siguiendo, analizando la economía de qué es lo que nos ha dejado este 2021 y aquellos referentes que han pasado por Monitor Económico. Pausa y volvemos. Volvemos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Estamos haciendo el anuario 2021 de este programa de análisis económico y financiero. Ya alcanzamos el mes de septiembre. En septiembre también teníamos a otro invitado de primer nivel y de la talla internacional. Hay que recordar que Mauricio Clever Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nada más y nada menos que él, estuvo presente en nuestro programa, conversamos con él en Monitor Económico, hablamos sobre cuál es la imagen país que tiene el BIP sobre Paraguay y los proyectos que hay a desarrollar con nuestro país. Incluso hacía un anuncio muy interesante sobre algo que va a ocurrir a principios
del año 2022, este evento que va a ser promocionado por el propio BID para atraer inversión a Paraguay. También hablábamos con Eduardo Borgoñón, el presidente de la Bolsa de Valores y Productos, y que nos daba un anuncio que era una primicia, la creación de una bolsa de productos para el sector agrícola, y nosotros éramos uno de los primeros en contar sobre cómo iba a funcionar ese sistema que va a permitir que también el sector agrícola tenga precios de referencia. Vamos a recordar un poco lo que fueron estas dos entrevistas del mes de septiembre. Bueno, ha sido una visita muy productiva. Obviamente el BID es el socio de financiamiento más importante de Paraguay, pero no solamente de financiamiento, también de conocimiento y de sociedades en todos tipos de temas. Nos reunimos obviamente con el presidente, en la cual pudimos tener una conversación sobre su visión en lo que es el impacto más importante que podamos tener como BID en apoyo a las políticas socioeconómicas del país en la recuperación del COVID. Obviamente también repasamos lo que ya hemos hecho en cuestiones de apoyo a los temas de salud y viendo la cartera hacia el futuro en los temas de transporte, agua y saneamiento, todo lo que vamos a hacer en cuestiones de nearshoring, atraer inversiones. Me he comprometido con el presidente a llevar a cabo un foro de inversiones aquí en Paraguay en el primer trimestre del año que viene para ayudar a atraer más inversión extranjera, aunque ya Paraguay ha tenido un éxito significante a pesar de la caída en el resto de la región. Pero también tuvimos visitas a varios proyectos que llevamos a cabo también. Hoy estuve en Ciudad Mujer, que es un gran proyecto en apoyo a las mujeres, no solamente obviamente como protección social y como para combatir la violencia doméstica, pero también para el empoderamiento económico de las mujeres, un proyecto excepcional que francamente debería ser un modelo para toda la región. También estuvimos ayer en las unidades de salud familiar, en las cuales ya el BID ha ayudado al Ministerio de Salud con 100 de ellas por todo el país, bueno, 104 para ser exacto, incluyendo 4 en poblaciones indígenas particulares, y queremos seguir expandiéndolas porque es un mecanismo extraordinario de primera instancia para la salud de la familia que podemos apoyar. Y acabo de regresar del lanzamiento de Paraguay Export, que es una plataforma con Connect Americas en el cual podemos seguir promoviendo las exportaciones, y bueno, y pude probar una variedad de productos extraordinarios de exportación de Paraguay, desde productos de comida y también de manufactura, etcétera. Así que, y bueno, sin mencionar con el sector privado, tuve reuniones en las cuales tuve la Asociación de Maquilas, la Asociación de Industriales, la Federación de MIPYMES, que es algo muy importante que aprendí aquí en Paraguay. Es uno de los pocos países en los cuales hay una federación, como una agrupación del lobby de las pequeñas y medianas empresas, que es extraordinario porque obviamente la complementariedad entre las empresas grandes y los MIPYMES es francamente donde se refuerza el país, y obviamente el 93% de las empresas aquí en Paraguay son pequeñas y medianas empresas y abrumadoramente son las que generan empleos. Así que también el Ministerio de Obras Públicas, obviamente el Ministerio de Hacienda, en el cual pudimos repasar el espacio que existe. Así que ha sido una agenda 2 días muy fructíferas, muy agitadas, pero aquí en apoyo a Paraguay en su recuperación del COVID, y me voy muy optimista del enorme potencial de este país, de donde está en comparación al resto de la región Paraguay en lo que es la recuperación tras el COVID y lo que es el futuro de este país, y por lo cual es mi primera visita al Paraguay, pero definitivamente no va a ser la última visita en ese sentido. Y bueno, como ya le mencioné, me comprometí con el presidente a llevar a cabo en el primer trimestre del año un foro de inversiones aquí en Paraguay, que creo que será una extraordinaria oportunidad para poder resaltar las oportunidades que ofrece Paraguay y que se resalte obviamente las buenas políticas públicas que se han llevado a cabo, macro, fiscales y de atracción de inversión. Nuestro nombre es Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Obviamente nosotros operamos a nivel nacional. No nos circunscribimos exclusivamente en lo que es Asunción, sino trabajamos en todo el territorio de la República. Simplemente una aclaración. Nosotros desde nuestros inicios, si bien nacimos como Bolsa de Valores y Productos, hay que reconocer que lo que vinimos haciendo en todos estos años de operación fue concentrarnos en lo que es valores, específicamente en lo que respecta a acciones, bonos, reportos, fondos de inversión, específicamente todo lo que es valores. Ahora, como bien nosotros estamos autorizados a también dar el servicio de productos, venimos trabajando hace poco más de 4 años, específicamente al inicio con una cooperación del Banco Mundial,
y fuimos generando lo que se conoce como bolsa de productos. Fue un trabajo arduo de parte de todo el equipo de la bolsa y de consultores internacionales. Y para explicar un poco en términos sencillos qué implica una bolsa de productos, hay que tener en cuenta que la bolsa de productos no es algo nuevo. En Estados Unidos la bolsa de Chicago fue creada en 1848 aproximadamente. En Argentina también, poco después, en 1860, si los números no los tengo mal. También hay una bolsa de productos en Brasil. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya tiene, como bien dije, sus años. Pero sí en el Paraguay para nosotros es algo relativamente nuevo. Nosotros vinimos trabajando para crear la plataforma y, bueno, y estamos a punto de lanzarla, ¿verdad? Hicimos ya hace unos años un convenio con varias asociaciones de productores, principalmente, o gremios de productores, principalmente la UGP, CAPRO, FECOPROD, UNICOP, CAPECO, que son específicamente gremios de productores, en este caso productores de granos, que como mencioné en las bolsas de productos, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, que somos dentro del continente americano grandes productores de granos. Y bueno, y la bolsa de productos digamos que es una herramienta que se utiliza para la transacción de esos productos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo funciona esto? Hablemos un poco más de lo práctico. Una bolsa de productos lo que hace es formaliza el contrato entre una parte compradora y una parte vendedora. En este caso, el productor de granos, el originador, el agricultor que planta, tiene que vender esa producción a un intermediario o a un agroexportador. Ese agroexportador firma un contrato donde especifica cuáles son las condiciones de compra-venta de ese producto. Y ese contrato obviamente tiene un proceso de ejecución. Hay un plazo desde el momento que el productor planta ese producto y lo termina cosechando, y en este caso el agroexportador, siguiendo el ejemplo, ya firma un contrato de antemano definiendo características del producto, condiciones de entrega, precio, de tal manera que el productor puede asegurar la compra de sus insumos y sabe a qué precio estaría vendiendo ese producto. Lo que hacemos nosotros en la bolsa de productos, lo que estaríamos haciendo en la bolsa de productos es brindando una plataforma tecnológica para que la formalización de esos contratos se lleve a cabo de una manera mucho más sencilla. O sea, yo hoy como vendedor voy a entrar a un sistema con firma digital, el contrato se va a firmar de manera digital, el comprador va a firmar también el contrato de manera digital, ese contrato va a estar depositado en el recinto de la bolsa con todos los elementos de seguridad, de tal manera a que ese contrato tenga una trazabilidad, y en caso inclusive de alguna divergencia en el momento de la ejecución de ese contrato, ya sea porque no se entregó el volumen o porque la calidad no era tal o porque el precio no se terminó pagando, hay una cámara arbitral que es parte de todo este proceso, que de una manera muy sencilla y evitando, por así decir, la justicia, sino que metiendo árbitros capacitados, se pueden de alguna u otra manera solucionar los inconvenientes que hay dentro de la ejecución de ese contrato de una manera mucho más sencilla y mucho más ágil. Ese es un poco el concepto de la bolsa de productos. Y ya llegando al mes de octubre, teníamos entrevistas también con más personas destacadas a nivel internacional. Conversábamos, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con el negocio de las tarjetas de crédito y débito a nivel internacional, y hablamos con Patricio Sandoval, él es Country Manager de Mastercard para Chile y Paraguay, y nos comentaba cuál es la visión que tienen desde afuera, desde Mastercard, sobre lo que es la inclusión financiera en Paraguay, cómo se está desarrollando el negocio de dinero electrónico en Paraguay. También en ese mismo mes
hablábamos con Maximiliano Hinz, director de operaciones de Binance para América Latina, sobre la compra y venta de las criptomonedas. Ya el tema de criptomonedas ha comenzado a hacer mucho ruido. Recuerdan ustedes los precios, cómo se habían disparado las criptomonedas. Incluso vinieron misiones a Paraguay para promover un poco lo que es la inversión en criptoactivos, y obviamente Monitor Económico estuvo ahí y habló con los principales referentes. Recordamos un poco esas 2 entrevistas exclusivas que teníamos en el mes de octubre. Paraguay está viviendo un proceso bastante similar a lo que es el resto de la región. Hay temas importantes a considerar. Yo creo que la situación de la pandemia nos ha puesto a toda la industria de pago, instituciones tal como lo señalabas, Samuel, emisores, procesadores, adquirentes y los mismos comercios, a tener una aceleración de la adopción de la tecnología. Y esto significa que de alguna manera temas que de alguna forma estaban proyectados para los próximos años se han tenido que adelantar. Vemos una muy buena iniciativa a nivel del mercado paraguayo en desarrollar lo que es el cambio de una transacción de solamente con que el tarjetamiento tenía que pasar la tarjeta al comerciante, hoy día movernos por producto de la pandemia, acelerar el proceso de la habilitación de una tecnología de contactless. Contactless, en definitiva, es una tarjeta sin contacto donde el titular del plástico no necesariamente le tiene que pasar el plástico o su tarjeta al dependiente del establecimiento comercial. Esto es la primera plataforma que viene también a complementar una estrategia digital que de la perspectiva organizacional va mucho más allá. La tecnología que está detrás de Contactless se llama NFC, Near Field Communications, que básicamente lo que permite es no tan solo las tarjetas, sino que también periféricos, por ejemplo, como puede ser un reloj, como puede ser una wallet de una billetera, o bien una pulsera, que el día de mañana el cliente no necesariamente tenga que portar un plástico. Creo que lo que estamos viviendo es el primer paso para una evolución mucho más robusta, y Paraguay está en una muy buena línea en este sentido. Estamos trabajando con las instituciones emisoras, con los adquirentes y los procesadores para habilitar de la manera más rápida esta nueva forma de hacer pagos que se ha acelerado con la pandemia. El dinero electrónico tiene beneficios para toda la industria. Tiene beneficios para el gobierno porque tiene un país mucho más formalizado, porque evita lo que se denomina estas economías ocultas. Tiene trazabilidad para un banco central que en definitiva tiene que ver cómo fluyen los dineros en el país. Tiene beneficios para el gobierno porque tiene una mayor recaudación de impuestos. Tiene un beneficio para el comercio porque en definitiva pasa de ser informal a un esquema formal, pasa de alguna forma a tener una relación con la institución financiera y es sujeto de poder ser receptor de los beneficios de los productos que la banca puede ofrecer. Por lo tanto, aquí hay una serie de beneficios para toda la cadena de pago y para todos los actores involucrados. Es importante que de alguna forma se mantengan los equilibrios necesarios para que exista, como señalaba delante, los incentivos para emitir más tarjetas y los incentivos para expandir la aceptación. Es fundamental esto desarrollarlo de una manera armónica, de tal manera que pasemos de ese 12% que yo te señalaba a 30, 40 o 50% y nos permita de alguna manera que Paraguay pase a ser un país muy formalizado, un país de alguna manera con una oferta de valor absolutamente identificado, dependiendo los tipos de clientes y dependiendo los segmentos y necesidades, y por otro lado podamos adoptar de una manera mucho más rápida las tecnologías. Creo que esos son los grandes desafíos que vemos. Creemos que de alguna manera como marca podemos contribuir en esa posición trabajando con nuestras instituciones emisoras, adquirentes, procesadores y también conversando con los reguladores para que se generen los estímulos necesarios. Por ejemplo, Uruguay, que hoy día tiene una bancarización importante en relación al resto de los países de Latinoamérica, una de las cosas que efectuó Uruguay, por ejemplo, fue el estimular a los comercios por la adopción de pagos electrónicos a hacer ciertos beneficios tributarios. Estas son conversaciones que creo que tenemos que desarrollar de alguna manera, tomar las mejores prácticas que se han desarrollado en otras geografías con el objetivo de contar con una economía mucho más formal, con una economía mucho más inclusiva, con clientes mucho más conformes, que se pueda tener una trazabilidad de la industria y en ese sentido un beneficio para todos los actores del país. Primero, las criptomonedas, empezamos a contar un poco que son una nueva forma de transmitir dinero, guardar dinero y generar dinero en definitiva, ¿no? También. Binance lo que brinda es la forma de acceso. Hace 4 años que se fundó nuestra compañía y nuestro fundador lo que pensaba en su momento era cómo hacemos que sea más sencillo para el usuario poder
entrar a este mundo, porque lo que existen son barreras de acceso muy complicadas, eran barreras muy complicadas, entonces lo que buscamos nosotros es llevar la libertad del dinero, porque las criptomonedas, uno es dueño de su propio dinero, porque no hay un banco que te diga dónde puedes mandar vos tu plata o no, sino que vos, como las criptomonedas son tuyas, vos las mandás donde querés. Binance lo que hace es, te da la forma de entrar fácilmente y después las alternativas de poder pagar, poder invertir tus criptomonedas, poder usarlas de distintas maneras, ¿no? Yo creo que es sumamente confiable porque hoy Bitcoin es la tecnología más segura del mundo en el sentido de que es inhackeable, porque lo que tiene Bitcoin es descentralización. Es decir, cada emisor de Bitcoin que existe en el mundo es una copia del libro contable. Si uno quisiera generar Bitcoins falsos, debería atacar al menos a la mitad más uno de todos los generadores de Bitcoins que existen. Hoy en día son miles y miles de computadoras y miles de servidores con seguridad súper alta, pero por más que uno pudiera atacar uno debería atacar a todos al mismo tiempo para generar este cambio. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, Bitcoin es la tecnología más segura que existe. Hoy supera la tecnología de seguridad de cualquier banco, de cualquier empresa de ciberseguridad, porque la descentralización le brinda eso. Entonces, en ese sentido, es muy, muy seguro. Después, el tema de la volatilidad, Bitcoin es verdad que es una moneda muy volátil, eso no lo negamos. Es una moneda que tiene menos de 10 años de vida real. La realidad es que hace 5 años, si nos ponemos a pensar, tiene un volumen medianamente activo. Recién el último año empezaron a entrar inversores institucionales, con lo que tiene sentido que el precio suba, pero tenga ciertas fluctuaciones todavía. Por eso no es loco ver que pase de 60.000 a 40.000, y seguramente vuelva a pasar y pase de 100.000 a 60.000 el año que viene. Y no nos tenemos que sorprender por esto. Por eso hay que invertir de manera sensata y no es jugar un all-in. Esto no es un casino, entonces uno tiene que tener una estrategia de inversión. Y después, para la gente que no quiere meterse con una volatilidad tan grande, hay alternativas de menor volatilidad, como son estas criptomonedas estables atadas al dólar por ahí, al oro, al euro, al real. Entonces, si uno dice, yo quiero diversificar mi portfolio y tener una parte en USDT, que es esta criptomoneda al dólar, y la pongo en un plazo fijo a un año que me genera un 10% de interés muy tranquilo, que es academy.binance.com, donde uno ahí puede aprender absolutamente todo lo relacionado a criptomonedas. Antes de hacer cualquier operación, yo les recomiendo que entren ahí, que lo lean, está todo traducido al castellano, está todo súper claro, y está escrito de una manera 100% objetiva. No buscamos vender Binance en esa página, sino que buscamos que la gente se sienta seguro operando en criptomonedas. Muy bien, después de haber compartido con ustedes un poco el resumen de estas dos importantes entrevistas, es momento de hacer una nueva pausa y a la vuelta ya nos vamos con los últimos meses del año para comentar lo que ha ocurrido en Paraguay en materia económica y financiera aquí en Monitor Económico. Muy bien, llegamos ya a los últimos meses del año y seguimos haciendo este repaso de lo que ha ocurrido en Monitor Económico a lo largo del 2021 y tenemos que ir hasta el mes de noviembre. ¿Qué pasaba en el mes de noviembre en el programa? ¿A quiénes teníamos? Podemos recordar esta entrevista muy interesante que tuvimos con Pablo Álamo, PhD en Economía y Empresas, y hablábamos con él muy extendidamente sobre el retorno a la presencialidad y las actividades empresariales, cómo las empresas están haciendo para volver a lo que de alguna manera se llama la nueva normalidad. También en ese mismo mes hablábamos con Rodrigo Rojas, gerente general de la Bolsa de Valores y Productos, porque obviamente teníamos ya datos de niveles récord, incluso históricos, nunca antes alcanzados en la Bolsa de Valores y Productos, y lo comentábamos cuáles eran esos factores que estaban permitiendo que la bolsa crezca a ese ritmo. Recordamos ambas entrevistas aquí en Monitor Económico. Sí, Samuel, realmente la pandemia nos cambió a muchísima gente, no a todos, porque es verdad que algunos sectores no se vieron tan impactados, pero indudablemente cambió algo que es fundamental, que es el contexto, cómo las circunstancias varían, y cuando las circunstancias varían de manera importante, eso acaba afectando también a la identidad y a lo que uno tiene que hacer. No está claro qué cosas han cambiado y no volverán a ser antes, porque no tenemos claro si realmente la pandemia se va a controlar o si
podría haber nuevas pandemias. Entonces, realmente estamos en un contexto de máxima incertidumbre y en medio de la incertidumbre es muy difícil sacar conclusiones definitivas. Pero bueno, sí que creo que hay cosas que indudablemente nos han cambiado para bien y que yo creo que por lo tanto se van a consolidar, que es, por ejemplo, una mayor productividad, por ejemplo, en los desplazamientos, en la manera de trabajar vía virtual. Yo creo que eso se va a mantener, obviamente se va a volver a lo presencial para muchas actividades, pero para otras se ha visto que perfectamente uno puede ser altamente productivo y por lo tanto yo creo que eso las empresas van a querer mantenerlo. Otro punto que me parece fundamental que se ha descubierto durante la pandemia es que la salud es prioritario. Ya lo había dicho Naciones Unidas hace un par de años o 3 que iba a ser tendencia en que el mundo del trabajo fueran entornos saludables. No hay ningún trabajo, ninguno, no hay ninguna empresa, ninguna, que tenga el derecho de enfermar a su gente. Entonces, yo creo que esto se ha visto acentuado y yo creo que no va a haber marcha atrás durante la pandemia o gracias a la pandemia. Con esfuerzos muy grandes y con actos de generosidad, yo creo que heroicos por parte de muchos empresarios que han puesto la salud de sus trabajadores por encima de la productividad y de la rentabilidad. No es bueno ir solo. Yo entiendo que luego a veces las cosas no se hacen bien en las agremaciones o se podían hacer mejor, yo eso lo entiendo, pero en una situación de crisis global creo que el ir juntos y el buscar soluciones juntos ayuda mucho. Te pongo un ejemplo, Samuel, muy rápido. Por ejemplo, a veces algunas empresas nos han pedido en la consultora hacerles el plan de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y ayudarles con la creación de la fundación o de los proyectos de responsabilidad social que empaten o encajen mejor con su modelo de negocio. Y llevamos años incentivando a que el proyecto de responsabilidad social no sea de la empresa únicamente, sino que sea en conjunto con otras empresas del sector. Se generan muchas sinergias. Y cuando generas sinergias se reducen ganas en eficiencia y muchas veces en rentabilidad. Te ahorras unos gastos totalmente innecesarios. Yo creo que esa lógica es la lógica con la que se deben superar las crisis, Samuel. Es correcto, Samuel. Como mencionás, hemos culminado el mes de octubre con un acumulado de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Esto representa un 72% de incremento en relación al año anterior. La verdad que estamos muy contentos por el volumen de negociación que estamos teniendo. Bueno, y representa también un poco el crecimiento que estamos teniendo a nivel de mercado bursátil. La composición del volumen que nos está generando este crecimiento, Samuel, está dado prácticamente por dos instrumentos. Uno es la emisión de todo lo que sea la parte de bonos, que tuvo un incremento importante. Tuvimos registro de emisiones de participantes que ya venían operando anteriormente, pero han incrementado el volumen de sus emisiones. Esto fue un factor muy positivo. También se han incorporado nuevos emisores a todo lo que es la emisión de estos instrumentos de bonos principalmente. Y también el instrumento de reporto, que es un instrumento que en los últimos 2 años se viene consolidando como instrumento de negociación, una participación muy importante en todo lo que representa el volumen bursátil. Uno de los pilares que estamos estableciendo dentro de lo que es la difusión y el desarrollo del mercado de capitales es continuar generando información relevante y por sobre todo de fácil entendimiento para todos, en el sentido de hacer accesible de alguna manera la operativa de la bolsa. Es muy sencillo operar en bolsa, tenemos opciones a través de las casas de bolsa en guaraníes y dólares por montos de 1 millón de guaraníes. Entonces creemos que es un poco seguir difundiendo y por sobre todo capacitando el funcionamiento operativo del mercado, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos un plan para los siguientes meses de continuar con estas charlas y por sobre todo poder incrementar el volumen de negociaciones de la mano también con mayor cantidad de participantes, tanto a nivel de inversionistas como a nivel de empresas, que
de alguna manera son los que articulan el movimiento dentro del mercado. Y por último llegamos al mes de diciembre, lo que estábamos compartiendo nada más hace un par de días, recordando lo mejor que hemos tenido de alguna manera en materia de entrevistas en este año de Monitor Económico. Y no queremos olvidar una entrevista que realmente nos ha llenado bastante de satisfacción cuando recibíamos la visita en estudios de José Molinas, director académico del Instituto de Desarrollo, y de Doris Sommer, profesora de Humanidades del área de Artes y Ciencias de nada más y nada menos que la Universidad de Harvard. Y cómo este Instituto Paraguayo con Harvard estaban logrando que alumnos de ambas casas de estudio se reúnan en un espacio virtual y puedan compartir experiencias juntos e interactuar e intercambiar un poco conocimientos. Era muy interesante realmente la propuesta que nos comentaban, incluso lo titulábamos en tapa de uno de nuestros medios. También en este mismo mes tuvimos la visita virtual, por así decirlo, con Josefina Otero, que es la vicepresidenta de la Asociación de la Industria Hotelera del Paraguay, una industria muy golpeada en lo que fue la pandemia, incluso este año tratando de recuperarse. Nos daba datos muy precisos de cómo estaba la situación hotelera y también algunas proyecciones de lo que se espera para el 2022. Así que vamos a recordar estas dos entrevistas que hemos tenido en el mes de diciembre. Hoy estamos celebrando 2 décadas de existencia como instituto y en la búsqueda de un cambio social, económico y educacional que sea transformativo de nuestro querido país. Y en este caminar hemos trabajado con mucha gente de todos los niveles de gobierno, de la cooperación internacional, de la academia nacional e internacional, y fuimos generando conocimientos y llevando esos conocimientos también a las aulas. Cada vez con programas de maestrías y de licenciatura que en los últimos años se están fortaleciendo en programas bilingües con certificaciones de Harvard y de MIT. Trabajamos también con otros centros de excelencia dentro como con la Universidad de Bath en el Reino Unido, la Universidad de California en Estados Unidos, la de Pittsburgh, la Universidad de Navarra en España, y en Sudamérica hemos trabajado con la Universidad de San Andrés, con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad Ort de Uruguay. Y el aspecto el desafío central es tener programas de clase mundial desde Paraguay. Y estamos muy entusiasmados con la asociación que estamos haciendo con Doris, que nos permitió explorar, ella puede contar un poco más, explorar a principios de este año, en el semestre de primavera de Estados Unidos, un curso que combinado con estudiantes de Harvard y del Instituto de Desarrollo sobre Paraguay, y fue la primera oferta de un curso en Harvard sobre Paraguay, cultura y desarrollo, que abre los paradigmas de pensar humanidades, economía y ciencias sociales. Y nos entusiasmamos tanto que se volvió a hacer, pero ya ahora con un foco de América Latina, y participó también una universidad de Chile. Entonces, en este proceso de generación de conocimientos, de apuntar alto con los estándares académicos, se van generando espacios de colaboración con procesos co-creativos para mejorar las políticas públicas con componentes de humanidades y de arte. Integrar 2 campos que no estaban integrados y que tienen un tremendo potencial de colaboración, de sinergia y de conseguir mejores resultados. Esta aventura intelectual y pedagógica que estamos haciendo José y yo nace de 2 puntos, de nuestros 2 puntos de entrada. Por una parte, le interesa obviamente a Paraguay mandar a más estudiantes a estudiar afuera. A nosotros nos interesa mucho que nuestros estudiantes conozcan mejor América Latina. Yo soy profesora de estudios latinoamericanos. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando desde los Estados Unidos se estudia algo sobre América Latina, se estudia, se extrae algo interesante, se publica algo en Estados Unidos para lectores norteamericanos y participamos en una economía intelectual de extracción.
pero como estudiante de América Latina he aprendido algo de la ética de reciprocidad. Entonces, cuando José y yo empezamos a hablar de nuestras visiones como pedagogos y como investigadores, llegamos a la conclusión muy sencilla que tenemos que trabajar un modelo de reciprocidad, no solamente como concepto, sino como práctica. Sí, o sea, toda medida siempre ayuda, es algo que nosotros hemos pedido, pero la verdad que sí, no hemos tenido un soporte a nivel financiero o de grandes quitas en costos. O sea, no hemos tenido ningún tipo de subsidio en lo que es salario, ningún tipo de subsidio en lo que es servicio. Habíamos pedido un descuento del 50% para lo que era ANDE y ESAP, que lo venimos pidiendo desde julio de este año. No lo hemos conseguido una escala que va de 20 a 50%, y en el rubro hotelero, por la escala que pusieron, solamente podríamos tener un 20%, y recién se aplicaría a partir de ahora, desde el mes de noviembre. Vino la factura del mes de noviembre, no estaba aplicado, tuvimos que hacer el reclamo. Entonces, si bien obviamente queremos que estas medidas continúen, también hay una serie de medidas que venimos pidiendo que no hemos tenido éxito en conseguir y que seguimos hablando al respecto. El incentivo del IVA es más un incentivo de consumo que de respiro para nosotros, porque nosotros el IVA lo rendimos siempre. Entonces, que se mantenga el IVA está bueno, porque al 5%, que es la mitad, porque incentiva a lo que es la parte de consumo. Pero no hemos tenido grandes quitas en lo que son nuestros costos, ni tampoco ningún tipo de ayuda financiera a nivel subsidio, como lo han hecho otros países para mantener los puestos de trabajo. Entonces sí, la verdad que para lo crítico que fue esto, porque estamos hablando de que hay hoteles que hasta hoy siguen cerrados, no hemos tenido el soporte financiero que estábamos esperando de parte del Estado, digamos. Las pensiones en su gran mayoría se han levantado, pero sí ha habido muchos despidos y todavía no se completaron, o sea, las empresas no volvieron a tener la misma cantidad de personal, por un lado, porque todavía no está el mercado restablecido, que es lo que hablábamos al principio. Segundo, también porque se ha reducido la estructura buscando eficiencia con herramientas tecnológicas, justamente por no tener un soporte financiero para poder hacerle frente a poder mantener una nómina completa. Entonces, en 20 años se han podido levantar la mayor parte de las suspensiones y sumar de nuevo personas a los equipos de trabajo, pero no a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y bueno, los invitamos a que también chequeen todas las promociones que hay para Navidad y Año Nuevo en los diferentes hoteles. Lo pueden ver en las redes sociales de AIPI o en nuestra página web también. Y tenemos un portal específico que es Pasaporte Paraguay, donde pueden encontrar todas las promociones del rubro, lugares y destinos en Paraguay, así que también sigan apoyando al sector hotelero, que hoy los necesitamos más que nunca, y van a encontrarse con precios muy amigables también, así que los esperamos a todos. Muy bien, y estamos llegando casi a la parte final de este anuario, pero antes de irnos, porque hemos citado varias entrevistas y hemos pasado un poco un resumen de varias de ellas, pero no queremos olvidar a un montón de otros entrevistados que hemos tenido a lo largo de este año, amigos de la casa, consultores, analistas financieros, economistas, autoridades de gobierno, ministros que han pasado por Monitor Económico, que nos han dejado sus impresiones y su análisis. A todos ellos les damos muchas gracias. No podemos pasar todo porque obviamente no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí estamos muy agradecidos por haber confiado en este espacio y por permitirnos poder llegar a la audiencia con información de calidad y con análisis de calidad para la toma de decisiones. A cada uno de ellos los recordamos también con este material. Ella es economista de Ferrere, está con nosotros el analista financiero. Él es economista y está con nosotros un gran amigo de la casa. Como hablábamos anteriormente, Paraguay necesita encaminarse hacia la búsqueda un poco de ese equilibrio fiscal que nos habíamos desviado un poco con la pandemia. Y bueno, este es un momento ideal como para empezar a explorar nuevas maneras de financiar la infraestructura en Paraguay, que como sabemos también es un objetivo significativo para nuestra economía, ¿no? Ahí, se nos plantea un gran dilema para la política fiscal, ¿no? Que por un lado es mantener la credibilidad, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, y por otro lado es seguir inyectando dinamismo y proveyendo de infraestructura, que también es un objetivo sumamente necesario, ¿no? Bueno, la caída un poco de estas semanas
viene explicado por las intervenciones que se realizaron en China. Uno sabe que gran parte de las minerías, especialmente de Bitcoin, están en Rusia y China. Entonces el gobierno chino empezó a tomar medidas al respecto, intentando regular. Al principio no pudieron hacerlo, entonces directamente comenzaron a visitar los lugares e intervenir. Eso ha hecho que, como dicen los internautas, de verdad, se desconecten muchas minerías. Al desconectarse, por supuesto, ese proceso de emisión o de trabajo en la minería del Bitcoin paró radicalmente en los últimos días. Por lo tanto, el valor o el miedo que muchas personas le tuvo a ese valor que venía teniendo decreció, ¿verdad? Eso es un poco lo que explica esa caída fuerte que ha tenido en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que conviene para la economía de mi hogar, verdad? Hoy claramente la economía del hogar en el último año y medio se vio altamente perjudicado por los niveles de ingresos primero. Es decir, los hogares tienen menos ingresos y por ende tienen menos dinero disponible para gastar. Y encima hay una inflación creciente, o sea, es la peor combinatoria que podríamos tener, ¿verdad? Un aumento de inflación en un momento donde los ingresos son iguales o menores a lo que teníamos anteriormente y diferimos deuda en la gran mayoría de los casos, porque las deudas que se habían contraído en el primer semestre del año pasado o pasaron al segundo semestre o pasaron a este año, entonces hoy también tenemos que asumir esas deudas. Y claramente que eso es un aspecto que lógicamente condiciona la salud y la economía del hogar, y lógicamente eso es lo que estamos viendo hoy, por eso el consumo no termina de recuperarse. Fue interesante el recopilar toda esta estadística y analizarla, porque una de las cosas que vemos es que por un lado hubo una gran adopción, pero luego ya en cierta manera de que pasó la parte más fuerte de la pandemia, el uso de estas herramientas se ha posicionado en un nivel más alto del que se tenía pre-pandemia. Vale decir, esa adopción que hubo de estas herramientas que fueron, digamos, por una cuestión de necesidad durante la pandemia, pero por lo que vemos, muchos usuarios han visto las ventajas de su utilización y, como te dije, los niveles ya posteriores a eso que fue la parte más dura de la pandemia se muestran muy altos. Vale decir, el saldo neto es altamente positivo en la adopción de mecanismos de pago digitales. Recordarás que en el 2013 empezamos planteando esto como un tema exclusivamente de corrupción y el enfoque, porque aquí tenemos que dividir dos cuestiones. Uno, que yo creo que la percepción que tiene la ciudadanía está muy cercana a la realidad, o sea, obviamente es un problema de corrupción general. Lo segundo, a partir del enfoque para intentar solucionar el problema es, bueno, perfecto, es un problema de corrupción. ¿Cómo abordamos el problema para solucionar el problema de corrupción? Hacemos una oficina anticorrupción, hemos probado muchas oficinas anticorrupción y realmente lo que pasa es que termina corrompiéndose también esa oficina. Justamente una manera de solucionar, y es un país, por sobre todo un país que no tiene salida al mar, ¿verdad? Somos países que estamos con esa característica natural, ¿verdad? Entonces el transporte terrestre es clave en este proceso y la intercomunicación interna es fundamental. Los ríos no son suficientes, no tenemos un esquema de ferrocarriles internos también, entonces aprovechando esas circunstancias creo que también se genera esta presión porque es la única manera que se tiene de llevar los productos de un punto a otro, ¿verdad? Y bueno, hablaré un poquito de los activos virtuales, según lo que dice Gafi, ¿verdad? También como si criptomoneda no está mal tampoco decirlo eso, pero quiero más llevar esto a lo que es la esfera Gafi. Muy importante entender que esto ya está siendo regulado en el mundo. Para la gente que dice no está regulado, es ilegal y muchas otras cosas más también, Samuel. Entre ellas también quiero resaltar lo siguiente como introducción. El artículo 45 de la Carta Magna dice claramente lo que no está regulado no quiere decir que sea ilegal y tampoco está prohibido. Aprovecho para saludarte y agradecerte tu tiempo.
Muy bien, y de esta manera estamos cerrando esta edición de Monitor Económico, una edición especial, una edición anuario. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo de producción, a todo el equipo de técnica, también que nos ha acompañado durante todo este año a hacer posible este sueño de tener Monitor Económico aquí en el canal 5 días. También agradecer a todas las marcas que nos han acompañado y a desear que tengan realmente un buen cierre del 2021 y que el 2022 sea realmente un año que traiga cosas buenas. Durante todos estos próximos días vamos a estar ya trabajando arduamente con el equipo de producción para refrescar un poco la nueva versión de Monitor Económico que lo vamos a presentar en el 2022 con un nuevo ropaje, con nuevos bloques, nuevos productos que les vamos a estar presentando para que ustedes puedan tener de primera mano información de calidad para tomar mejores decisiones en materia económica. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a ustedes, la audiencia, por haber participado activamente de cada uno de nuestros sondeos, de todos los comentarios y toda la interacción que hemos tenido a través de las redes sociales. Gracias por hacer parte también de Monitor Económico. Con esto ponemos punto final y agradecemos a todos y deseamos que tengan un buen cierre del 2022 del 2021 y que el 2022 sea un gran año para todos.